¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Antes que nada, quiero agradecerles nuevamente por venir a mi canal. Ya tenía bastante rato que no subí un video con ustedes. Voy a tratar ya de estar más seguido aquí. Hay mucha información que debemos de compartir, que quiero platicarles y que también ustedes me vayan dejando sus puntos de vista aquí abajo en los comentarios. Voy a platicarles en esta ocasión de lo que es las preguntas y respuestas de la declaración anual para personas físicas. Yo realmente no soy muy dado a hablar de lo que son las personas morales por dos razones. Muchos me han preguntado del por qué no hablo de personas morales, del por qué no subo videos de cómo calcular el coeficiente de utilidad, de cómo presentar una declaración anual de personas morales. Y bueno, ya después les daré mis razones. Ahorita quiero platicarles de lo que es la declaración anual de personas físicas. Y esto lo pueden encontrar aquí en la página del SAT, ya saben, sat.gov.mx. Y aquí en esta parte donde dice Ministerio de Declaración Anual 2020, está ya como todo el apartado para poder entrar a ver lo que es el previo de nuestra declaración anual. Acuérdense, se va a enviar hasta el 1 de abril. Ya en la parte de aquí abajo tenemos un apartado que dice preguntas frecuentes, declaración anual de personas físicas. Básicamente es un PDF donde nos dicen cuáles son como las principales como dudas que tienen las personas, los contribuyentes, y que el SAT pues ahorita ha dado a conocer. Quiero platicarles hoy de estas, a ver qué es lo que nos está diciendo la autoridad y ver si tienen coherencia con lo que realmente estamos sufriendo tanto los contribuyentes como los contadores. Fíjense muy bien, en la pregunta número 1 nos dice ¿qué necesito para ingresar a mi declaración anual? Y bueno, aquí tenemos simplemente unos recuadros. Lo que nos dice el SAT es de que necesitamos una contraseña y nuestro RFC con homoclave. De hecho, aquí dice opción 1 con contraseña, para lo cual se requiere el RFC a 13 posiciones, tu contraseña y capturar el CAPTCHA. Ok, pues esto no tiene más, es el RFC, la contraseña y siempre hay que anotar el CAPTCHA. O bien podemos entrar con nuestra e-firma, para el cual requerimos el archivo .ser y .key y la contraseña de la clave privada. Por favor, no confundan lo que es la e-firma con los sellos digitales. Este es un tema muy pero muy recurrente. Más abajo vamos a ver la pregunta número 2 que dice ¿qué explorador es recomendado para presentar mi declaración anual? Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari. Bueno, pues aquí lo único que yo te recomiendo es de que puedes utilizar cualquier explorador. Siempre ten en cuenta que debes de tener habilitadas las ventanas emergentes del SAT, ya sea que utilices cualquiera de estos exploradores. Luego viene, ahora sí, vamos por partes. Fíjense, este es el apartado de ingresos. Antes era el apartado a acceso a la declaración anual. Bueno, vamos al apartado de ingresos. El apartado de ingresos nos dice en la pregunta número 3, ¿qué hago si desconozco a uno o más de las y los retenedores que me están precargando? Sí, fíjense, esta pregunta es muy interesante porque hemos tenido muchos casos donde nos dicen es que yo no conozco a los retenedores que me están a mí reteniendo los impuestos o simplemente no los tengo. Si no reconoces a uno o más de los retenedores que se te precargaron, puedes eliminar el registro dando clic al botón de basurero. El botón de basurero pues es este. Este me parece una buena pregunta. Creo que muchos han tenido problemas con este tema de que no los deja pasar porque siempre les pide que anoten el retenedor de esto cuando muchas veces pues no es el caso. Número 4. ¿Qué hago si al ver el detalle de mis ingresos por sueldos y salarios me muestra el mensaje existen errores en el registro? Este también es muy bueno, sin embargo, por lo que percibo, estas preguntas y respuestas están dirigidas para personas que van a presentar su declaración anual y que no están asesorados con un contador. Bueno, este mensaje se muestra porque de la información que se precargó existe un campo que es obligatorio y no fue reportado por tu retenedora o retenedor. Para continuar con tu declaración deberás seleccionar el icono del basurero, eliminar la información que se te precargó y agregar la información correcta. Este también es bueno, tómenlo en cuenta justamente por el tema de cuando sale el mensaje de existen errores en el registro. Cuando ustedes quieren ver el detalle de los ingresos por sueldos y salarios. Acuérdense, ahorita todavía sigue el simulador, pueden tener ahí algunos detalles, tengan nada más un poquito de cuidado. Número 5. Si mis ingresos son jubilación en parcialidades, pero la aplicación no me los está precargando, ¿qué debo hacer? Este también es una muy buena pregunta, porque veo que muchas personas que tienen ingresos por jubilación en parcialidades han tenido tema con esto en años anteriores. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la autoridad? Básicamente nos dice es que se sugiere primero revisar el visor de nómina. Si en este se visualiza que hay un mal timbrado y el error es debido
a que en los FDIs de nómina que la o el patrón expidió, timbró percepciones o deducciones tanto de jubilación en una sola exhibición como en parcialidades, de ser este el caso, deberás agregar los ingresos directamente. O sea, no te esperes a que lo haga tu patrón o las personas que lo están expidiendo. Tú lo puedes agregar de manera directa. De hecho, el mensaje que nos saca el visor de nóminas es esto: verifica con tu patrón tus ingresos por conceptos de jubilación, debido a que se identificaron ingresos por parcialidades como también en una sola exhibición, siendo estos excluyentes. Para tu información anual, estos ingresos no se reflejarán. Este es uno muy bueno, creo yo que este mensaje, esta pregunta es muy atinada. Tómenlo en cuenta si ustedes reciben ingresos por jubilación, tanto si lo hacen por parcialidades o de manera en contado. Luego, en el apartado de ingresos por arrendamiento, ok, estamos viendo que son varios apartados y en este caso veo que son por regímenes fiscales. Nos dice la pregunta 6, ¿cómo valido la información que me fue prellenada de mis pagos provisionales que realicé durante el ejercicio 2020? Chequen esto, amigos, porque muchos se preguntan cómo es que el SAT saca la información. Para validar la información debes consultar las declaraciones presentadas a través del servicio de declaraciones y pagos correspondientes al ejercicio 2020 y sumar los importes de tus ingresos, gastos y retenciones. La información del campo pagos provisionales del ejercicio se prellena del resultado de sumar los importes del campo ISR a cargo que efectivamente estén pagados. Esto es bastante lógico. La información que está agarrando el sistema de la declaración anual va a provenir de los pagos provisionales. De hecho, cuando nosotros le damos detalle, ahí aparece tanto tú declaraste en el mes de enero, febrero, marzo y así de cada uno de los meses. De hecho, aquí lo está colocando. Ya aquí nos pone cuánto es lo que tenemos de pagos provisionales efectuados con anterioridad. Y bueno, al final es lo que tenemos. Y así es como se va cargando la información. Luego, si detecto que un dato de los prellenados de mis pagos provisionales está incorrecto, ¿cómo lo puedo corregir? Este también es un dato muy importante. Es muy poco probable que pase porque ya el sistema lo hace a través de la información que nosotros le proporcionamos. Por eso les comento, es muy difícil que esto ocurra. Pero si ocurre, aquí es importante. Primero, deberás hacer la corrección en los periodos de los pagos provisionales. Es lo que les comento. Viene directamente de la información que nosotros mandamos. Segundo, si no tuviste cantidad a pagar, la información se deberá ver reflejada en 24 horas. De lo contrario, una vez que hayas realizado el pago, la actualización se hará en 48 horas. Es decir, si nosotros hacemos un pago provisional correspondiente al año anterior, tenemos que esperar de 24 a 48 horas para que se vea reflejado este cambio en la declaración anual. Luego tenemos ingresos por actividades empresariales y profesionales. ¿Cómo valido la información que me fue prellenada de mis pagos provisionales que realicé durante el ejercicio 2020? Es exactamente lo mismo. Tenemos los ingresos del periodo, las compras y gastos y por supuesto el ISR retenido del periodo, y en la mayoría de los casos también vienen los pagos provisionales. Entonces aquí no debería haber mayor tema. Vean aquí ingresos del periodo, compras y gastos del periodo, ISR retenido, en fin, todo esto viene de los pagos provisionales que nosotros vamos haciendo. ¿Qué es lo que dice la autoridad? Para que valides la información de ingresos, gastos y retenciones, debes consultar las declaraciones del periodo de diciembre o del último periodo que hayas declarado del ejercicio 2020. La información del campo pagos provisionales del ejercicio se prellena del resultado de sumar la suma de los importes del campo ISR a cargo que efectivamente estén pagados. No hay mayor tema aquí, amigos, creo que esto queda bastante claro. Luego, en la pregunta número 9, si detecto que un dato de los prellenados de mis pagos provisionales está incorrecto, ¿cómo lo puedo corregir? Es exactamente lo mismo que estábamos viendo en la parte de acá arriba. Cuando vemos inconsistencias, tenemos que revisar nuestros pagos provisionales. De hecho, la respuesta es prácticamente la misma. Número 10. Para el ejercicio 2020 tuve la autorización del estímulo por región fronteriza norte. Sin embargo, en la información precargada no veo todos mis ingresos. ¿Qué debo hacer? Ojo aquí a todos los que están en la región fronteriza norte y en la región fronteriza sur. Deberás verificar que todo el ejercicio 2020 lo hayas presentado con el formulario de región fronteriza. De no ser el caso, deberás realizar lo siguiente. Esta es una pregunta muy buena, amigos. De los periodos que no estén con el formulario de región fronteriza norte, deberán dejar sin efecto, deberán
dejar sin efecto las declaraciones del concepto de ISR, personas físicas, actividad empresarial y profesional, no olvidando, en su caso, manifestar la fecha y el monto pagado con anterioridad. Posterior, van a tener que presentar la declaración de obligación no presentada con el formulario de ISR, personas físicas, actividad empresarial, región fronteriza. Esta es una pregunta muy buena, amigos, por favor tómenlo en cuenta. Para aquellos que vayan a presentar la declaración anual por régimen de incorporación fiscal y que optaron por la opción de pagos provisionales mediante coeficiente de utilidad, lo único que tienen que poner aquí, o bueno, lo que nos dice es: soy del régimen del RIF, tengo que presentar la declaración anual. Y fíjense, justamente es lo que les acabo de decir, solo si optaste por presentar tus pagos bimestrales aplicando coeficiente de utilidad. Por otra razón, los de régimen de incorporación fiscal no deben de presentar o no deberían de presentar la declaración anual. Ahora, de los demás ingresos, pagué impuestos en el extranjero y deseo acreditarlos en la declaración anual, y la declaración me solicita datos adicionales al ingreso, como es el país donde los obtuve. ¿Qué opción puedo seleccionar si no tengo ese dato? Ojo aquí para todos los que ahorita van a empezar a tributar como youtubers y que ahora YouTube va a comenzar a retener el impuesto de manera automática. Nos dice: en caso de que no cuentes con esta información, podrás elegir la opción de apátrida, que carece de nacionalidad, la cual se encuentra en el campo país de origen del destino, país origen del destino, y de hecho aquí ya no los muestra, apátrida. Con esto, pues nosotros ya vamos a poder checar aquí los ingresos que tuvimos del extranjero. Número 13. En 2020 no realicé pagos de impuestos ni obtuve ingresos del extranjero, pero tengo un saldo pendiente de acreditar de ejercicios anteriores. ¿Cómo me lo puedo acreditar en mi declaración anual y dónde lo capturo si tuve diferentes tipos de ingresos? Esta también es una pregunta interesante para aquellos que estén en este supuesto. Nos pone: en el perfil del contribuyente, contesta afirmativamente a la pregunta. Esto que ya lo expliqué yo en el video donde vemos la simulación de la declaración anual. Le damos que sí, de hecho aquí no lo está poniendo, y ya una vez que le damos que sí, debemos ingresar al botón detalle y capturar la información solicitada. Aquí nos está colocando la información. Aquí es donde debemos de colocar si tenemos impuestos pagados en el extranjero pendientes de acreditar de ejercicios anteriores. Le ponemos que sí y aquí tenemos que ir llenando toda la información. Le damos a agregar y ya posteriormente vamos a ir llenando toda esta información. Algo pues bastante sencillo. Luego, en el apartado de deducciones personales, esto aquí ya se pone cada vez mejor, amigos, porque las deducciones personales es una de las partes más importantes de la declaración anual. ¿Qué gastos puedo deducir en mi declaración anual y cuáles tienen algún tope? Esto igual yo ya lo expliqué en el video de deducciones personales. Si no lo has ido a ver, por favor te invito a que lo vayas a ver. Esta información la podrás consultar en el visor de deducciones personales, mismo que se encuentra en el portal del SAT. Para tal efecto, deberás posicionarte sobre el tipo de deducción y se desplegará la ventana de ayuda con la información de los topes aplicables. Perfecto, pues ahí ya lo tenemos. Si quieres ir a ver el video, lo puedes ir a ver, pero también puedes ir a ver el visor de deducciones personales. ¿Qué fecha le pongo al gasto funerario que estoy agregando? Ya que la factura no es del ejercicio 2020. Ojo aquí, deberás poner la fecha en que ocurrió el evento donde se hizo uso del servicio. Esto para en caso de gastos funerarios que por desgracia durante el 2020 fue muchísimo mayor que en otros años. Si no visualizo alguna factura, ¿la puedo agregar? Claro que la puedes agregar y de hecho es lo que nos dice el SAT, siempre y cuando estés seguro de que cumple con los requisitos fiscales para considerarse deducible. Luego, en el apartado de pago, el resultado de mi declaración fue un impuesto a pagar. ¿Puedo solicitar pago en parcialidades? Claro que sí, de hecho aquí ya mismo nos los está señalando. Cuando le damos que optamos a hacer el pago en parcialidades, nos da de 1 a 6, ¿no? Y esto, amigos, es lo que nos está diciendo la autoridad. Simplemente tenemos que tener ahí en cuenta si lo queremos hacer en parcialidades o no. Opté por pagar el impuesto de mi declaración anual en parcialidades. ¿Cómo puedo recuperar los acuses para realizar el pago de las demás parcialidades? Esta, amigos, es una muy buena pregunta. Muchos nos los han preguntado. Solamente me da el acuse de la primera parcialidad, pero no de las demás. Aquí, esta es una buena pregunta, muy bien de parte del SAT. ¿Y qué es lo que nos dice? Primero, deberás autenticarte con tu contraseña o e-firma y una vez dentro de la declaración, da clic en impresión de acuse. De hecho, aquí ya no lo está colocando. Después te mostrará otra ventana con varios campos y solo da clic en ejercicio y elige el 2020. Dale en buscar y te mostrará todos los acuses de las parcialidades que optaste por pagar y da clic sobre la imagen del archivo de la parcialidad que desees imprimir. Vean, aquí está impresión de acuse, le damos en buscar, le tenemos que dar aquí ejercicio 2020 en lugar de 2019, seguramente esto lo están utilizando
como ejemplo, pero aquí tiene que ir 2020, no 2019. Le dan buscar y ya nos va a sacar todas las parcialidades. Primero es la parcialidad 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, amigos, ojo aquí, esta es una muy buena pregunta, me parece muy bien atinada que la hayan colocado. Luego, ya para terminar, dice, presenté mi declaración, pero no pude guardar el acuse de recibo. ¿Cómo puedo recuperarlo? Es exactamente lo mismo, tenemos que ir a donde dice impresión de acuse y en impresión de acuse podemos consultar nuestro acuse de recibo. Estas son todas las preguntas frecuentes, las preguntas y respuestas que nos da el SAT. Creo yo que les faltaron muchas más, ya posteriormente estaré platicando de ellas y por mientras, amigos, esto es todo. Quiero agradecerte que hayas visto este video. Si te gustó, dale un super like, compártelo y no olvides suscribirte al canal. Vamos a estar mucho más activos aquí para que nos puedas seguir y nos puedas dejar todavía tus dudas. Por esto, por el momento, amigos, es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.